el tronco celíaco. Resaltamos el foramen bursae aumentalis. Paso de entrada a la transcavidad de los epiplones. Estudiemos a continuación el peritoneo de la primera porción del duodeno y extremo derecho de la transcavidad de los epiplones. Para ello, focalizamos la observación. Identificamos el tronco celíaco, la arteria coronaria estomáquica con su hoz, la arteria esplénica y hacia la derecha la arteria hepática. La seguimos con sus ramas gastroduodenal y hepática propia. Su relación con la vena porta. Nos dirigimos ahora hacia el duodeno. Observamos su primera porción seccionada. Detallamos ahora el comportamiento de las láminas peritoneales a nivel prepancreático. La flecha superior indica el pasaje del hiato de Winslow al vestíbulo de la transcavidad a través del foramen bursae aumentalis. Nos ubicamos ahora en el vestíbulo de la transcavidad de los epiplones. Pasando ahora a una sección parasagital, identificamos la cabeza del páncreas. Por arriba, la sección de la primera porción del duodeno. El conducto coledo con su porción retroduodenal. Y por debajo la sección de la tercera porción duodenal. El colon transverso, el mesocolon transverso, y ubicamos por delante del bloque duodenopancreático la fascia de Tolt. Por detrás, la fascia de Treitz. Observamos una tomografía axial computada del abdomen a nivel supramesocolónico. Por debajo de este primer nivel, encontramos el parénquima hepático. Reconocemos los elementos del pedículo hepático, la arteria aorta y el cuerpo de la 12ª vértebra torácica. A un nivel inferior, vemos el parénquima hepático y el pedículo hepático. En la línea media y por detrás, el cuerpo vertebral, por delante de este la arteria aorta y saliendo el tronco celíaco con la arteria hepática y la arteria esplénica que se ubica por detrás del parénquima pancreático. Si observamos una imagen por resonancia magnética efectuada al mismo nivel, encontramos el cuerpo vertebral, la aorta, saliendo de ella el tronco celíaco con la arteria esplénica y la arteria hepática. Identificamos el hilio del hígado rodeado por el parénquima hepático. Con la misma técnica realizamos un corte frontal de la región. Encontramos el diafragma, por debajo de él el parénquima hepático. A un nivel más posterior, podemos identificar la salida de las venas suprahepáticas con su llegada a la vena cava inferior. En esta preparación efectuamos una incisión vertical sifopubiana que pase por la izquierda del ombligo. Al retirar la pared, nos queda al descubierto el peritoneo parietal. Colocamos la mano entre este peritoneo y la pared abdominal y pelviana. Tomamos el peritoneo parietal anterior.
en la región umbilical. Lo incidimos hacia arriba y descubrimos la cavidad abdominal con su contenido. Retiramos el peritoneo parietal, señalamos la curvatura mayor del estómago, epiplón mayor o gastrocólico, colon transverso, descendemos nuevamente el epiplón y colocamos la mano derecha por debajo del diafragma en el espacio subfrénico derecho. Señalamos la vía biliar accesoria, vesícula biliar. Colocamos el dedo índice de la mano izquierda en el hiato de Wislow y aparece el pulpejo del dedo en el epiplón gastrohepático, transparente. Efectuamos la maniobra de Kocher separando el duodeno de la pared posterior y señalamos la segunda porción del duodeno. Peritoneo supramesocólico. Comenzamos el estudio del abdomen inframesocólico. Para ubicarnos espacialmente, nos situamos en un corte sagital. En él, la raíz del mesocolon transverso, el mesocolon transverso y la sección del colon transverso. Por encima de él, hemos estudiado los componentes del abdomen supramesocólico. Pasamos ahora al estudio del compartimento inferior o abdomen inframesocólico. Ubicados en un gráfico, en vista frontal, distinguimos el duodeno, el ángulo duodeno-yeyunal, yeyuno e ilion, su desembocadura en el ciego, colon ascendente, ángulo hepático del colon y colon transverso seccionado. La arteria mesentérica superior naciendo de la arteria aorta, su relación con la cuarta porción del duodeno. El cuerpo pancreático seccionado, la cabeza del páncreas en relación con las porciones duodenales, el tronco espleno-mesentérico, la vena mesentérica superior o mesaraica mayor y la formación de la vena porta, sus troncos izquierdo y derecho. Retomamos la vista frontal. Apreciamos la distribución de los arcos vasculares de intestino delgado. En la preparación, borde superior e inferior del páncreas. Al reclinarlo, exponemos las ramas de distribución de la arteria mesentérica superior a nivel del borde inferior del cuerpo pancreático. Abordando ahora la preparación anatómica de la irrigación intestinal en la vista frontal, ubicamos la distribución de la arteria mesentérica superior, las asas del yeyuno ilion, el colon ascendente y llegamos al hígado que ha sido resecado parcialmente. Nos acercamos y descubrimos el tronco celíaco, la arteria esplénica, la arteria hepática común, en la profundidad el conducto hepático, la vesícula biliar seccionada y por detrás la vena porta. La relación de la vena porta con la arteria hepática por delante y a la izquierda y la vía biliar por delante y a la derecha. La formación de la vena porta, tronco espleno-mesentérico, vena mesaraica menor y vena esplénica. Y por otro lado, la vena mesentérica superior o mesaraica mayor.
por último, la arteria mesentérica superior. Seguimos la distribución de las ramas destinadas a las asas de yeyuno e ilion. Acercándonos, observaremos, a nivel de las hojas del mesenterio, la distribución vascular. Hemos disecado la hoja anterior del mesenterio y expuesto las ramas de la arteria mesentérica superior y vena mesentérica superior. Vemos por transparencia la hoja posterior del mesenterio. Estudiemos ahora la distribución terminal de la arteria mesentérica superior. En el gráfico ubicamos la arteria mesentérica superior, la rama destinada al asa ilial terminal, el tronco ilio biseco apendículo cólico del que se originan, la arteria cólica ascendente, dos ramas secales, una posterior y una anterior, la arteria apendicular destinada al apéndice, y queda limitado así entre la última rama ilial y el tronco ilio biseco apendículo cólico un área vascular, el área vascular de Treves. Observemos ahora la preparación anatómica. Ubicamos en principio la arteria mesentérica superior, la seguimos hasta el nacimiento del tronco ilio biseco apendículo cólico. Si nos dirigimos ahora hacia el flanco izquierdo en la irrigación abdominal, apreciaremos la distribución vascular de los arcos arteriales destinados a las asas del yeyuno e ilion. Los ubicamos ahora en un gráfico de la región inframesocólica en vista anterior. Marcamos el ángulo duodeno-yeyunal. Desde él seguimos la raíz del mesenterio, atravesando los vasos mesentéricos superiores que han de introducirse en el mesenterio. Y continuamos con la raíz mesentérica hasta la desembocadura cecal del ilion. A los efectos de estudiar el comportamiento del peritoneo en el abdomen, pasamos a analizar la maqueta abdominal en la vista frontal. En el sector retroperitoneal situamos la vena cava inferior y la arteria aorta abdominal, el riñón izquierdo, los vasos renales izquierdos y el riñón derecho con sus vasos renales, ambas glándulas suprarrenales. Descendemos con la aorta abdominal hasta el nacimiento de los vasos espermáticos, la relación del uréter derecho y uréter izquierdo, la división de la aorta en sus ramas terminales, ilíaca primitiva izquierda y derecha, las venas ilíacas primitivas y en la profundidad el recto seccionado y por delante de él la vejiga. Todas las estructuras descriptas están cubiertas por el peritoneo, denominado peritoneo parietal posterior. La línea de reflexión se realiza tomando como punto de referencia la raíz del mesenterio que describiéramos en el esquema. El peritoneo parietal posterior cubre en su totalidad los elementos vasculares y viscerales que hemos descrito. Situamos la raíz del mesenterio, desde el ángulo duodeno-yeyunal hasta la desembocadura iliocecal. Representa este trayecto una de las líneas de reflexión del peritoneo parietal hacia el visceral. Lo retiramos. Fundimos la imagen del bloque gastroduodeno-pancreático. Identificamos el estómago en su cara anterior cubierto por peritoneo. La primera, segunda, tercera y cuarta porción del duodeno, conjuntamente con el páncreas, que quedan en situación retroperitoneal. Colocamos a continuación el hígado. Lo ubicamos en el hipocondrio derecho, su borde anterior, la vesícula biliar y su relación con el bloque gastroduodeno-pancreático.
Corresponde ahora fundir la imagen de las asas intestinales y el intestino grueso. Seguimos el colon ascendente hasta el ángulo hepático del colon, su relación con el lóbulo derecho del hígado, colon transverso, ángulo esplénico y su relación con el vaso, colon descendente y sigmoideo. En el centro, las asas de yeyuno e ilion. Observamos la cobertura peritoneal de las asas intestinales. Por último, la totalidad de las vísceras se hallan envueltas por el peritoneo parietal anterior. Esta delgada membrana se relaciona con la pared muscular abdominal. Para abordar el contenido estudiado, debemos seccionar el peritoneo parietal anterior. Lo abrimos en forma parasagital. De esta manera, podemos abordar el contenido abdominal. En este preparado, efectuamos una incisión vertical desde el apéndice sifoides hacia el pubis. Al retirar la pared superficial integrada por los músculos y aponeurosis, aparece el peritoneo parietal. Lo incidimos verticalmente y quedan al descubierto las vísceras abdominales. Ya dentro de la cavidad peritoneal, ascendemos el epiplón mayor. Esta maniobra arrastra al colon transverso. Tomamos las asas delgadas, las reclinamos hacia la izquierda y hacia la derecha señalamos la tercera porción del duodeno. Ubicamos las asas delgadas en su lugar y descendemos el epiplón mayor. Nuevamente tomamos el epiplón mayor, lo ascendemos, reclinamos las asas intestinales hacia la derecha y señalamos la cuarta porción del duodeno que termina en el ángulo duodeno-yeyunal, que debridamos de la pared posterior seccionando el músculo de Treitz. Lo levantamos, primera asa yeyunal, colocamos las asas en su lugar, descendemos el epiplón mayor. Nuevamente dentro de la cavidad peritoneal, elevamos el epiplón gastrocólico, reclinamos las asas hacia la izquierda y con la mano izquierda decolamos el colon ascendente, separándolo de la pared posterior, fascia de Toll derecha. Descendemos el epiplón y volvemos a la situación inicial. Nuevamente, dentro de la cavidad peritoneal, elevamos el epiplón mayor. Reclinamos las asas hacia la derecha y con la mano derecha decolamos el colon descendente, despegando la fascia de Toll izquierda. Señalamos el colon sigmoideo libre. Volvemos las asas y el epiplón a su situación primitiva. Vascularización de yeyuno ilion y colon. Peritoneo inframesocólico. Estudiemos a continuación el retroperitoneo.
Para ubicarnos, observamos el corte sagital. Situamos la masa hepática seccionada. La cúpula diafragmática que seguimos desde atrás hacia adelante. Nos dirigimos ahora a la glándula suprarrenal. Por debajo de ella, el riñón derecho seccionado. Ubicamos el peritoneo parietal posterior, límite anterior del sector retroperitoneal. La cúpula pleural a nivel del seno costodiafragmático y el pulmón. Seguimos el seno costodiafragmático hasta su nivel inferior. En la vista anterior del bloque renal situamos la vena cava inferior. A la izquierda, la arteria aorta abdominal, el nacimiento del tronco celíaco con la arteria coronaria estomáquica, la esplénica y la arteria hepática común. Descendemos hasta ubicar la arteria mesentérica superior. La vena cava inferior, seguimos la arteria renal izquierda y las arterias espermáticas. Ubicamos la arteria mesentérica inferior. Reparamos a continuación el riñón derecho, la glándula suprarrenal derecha en su polo superior, la pelvis renal o bacinete renal y continuamos con el uréter derecho. Nos dirigimos ahora a la vena renal izquierda. Situamos por detrás de ella la arteria renal izquierda y por último, en un plano posterior, la pelvis renal. Abordemos a continuación la preparación anatómica del retroperitoneo fetal. Ubicamos el diafragma en su cúpula derecha e izquierda. Continuamos con la vena cava inferior y la arteria aorta con el tronco celíaco, nacimiento de la arteria mesentérica superior, la glándula suprarrenal izquierda con sus arterias suprarrenales y la relación de ella con el polo superior del riñón izquierdo. Continuando con la arteria aorta, llegamos al nacimiento de la arteria renal izquierda. Ubicamos la arteria renal derecha, la cara anterior del riñón izquierdo y del riñón derecho. Seguimos la pelvis renal y uréter en su descenso. Retomamos la vista global y situamos la aorta abdominal en su división. Reparamos la relación del uréter izquierdo con la arteria ilíaca primitiva izquierda. Por detrás, la vena ilíaca primitiva izquierda. Nos acercamos para detallar la relación del uréter con ambas arterias ilíacas primitivas. Por delante, el fondo vesical. Ubicamos ahora la arteria epigástrica seccionada y la relación del cordón espermático con las arterias epigástricas. Retomamos la vista frontal. Ubicaremos a continuación los elementos nerviosos del retroperitoneo. Situamos la arteria aorta abdominal, el músculo psoas y sobre él el nervio genitocrural. La relación con la vena cava inferior del lado derecho. Seguimos la relación del genitocrural con el uréter derecho. Los separamos. Ubicando la pincelada del músculo psoas o nervio genitocrural. Por fuera de él, el nervio femorocutáneo. Ubiquemos ahora la vista en el riñón izquierdo. Retomamos la vista frontal y separamos el riñón izquierdo desde su borde externo. De esta manera, descubrimos el músculo cuadrado lumbar. Sobre él, el nervio abdominogenital mayor. En la maqueta ilustramos el sistema pielocalicial y renal. El riñón izquierdo en su vista frontal con su polo inferior y polo superior.
el ilio del riñón izquierdo, seguimos sus vasos hasta llegar a la arteria aorta, la vena cava inferior, y dirigiéndonos con el paquete vasculonervioso renal, abordamos el ilio del riñón derecho que hemos seccionado en forma frontal. Ubicamos los cálices menores, cálices mayores que han de constituir la pelvis renal. Seguimos el trayecto de la arteria y vena renal. Ubicándonos ahora en el riñón izquierdo, descendemos desde el ilio renal acompañando a la pelvis renal. Continuamos el trayecto descendente siguiendo el camino del uréter izquierdo que vemos en su totalidad. Nos acercamos a la desembocadura del uréter a nivel vesical. Situamos la superficie de la vejiga y la sección con el trígono vesical. Pasemos ahora a la preparación anatómica. El riñón izquierdo en su vista anterior, su cara anterior y el riñón derecho. Ubicamos ambos ilios, la glándula suprarrenal izquierda y suprarrenal derecha en relación con los polos superiores renales. El riñón izquierdo habitualmente más alto. Seguimos la aorta, el nacimiento de la arteria mesentérica superior, el nacimiento de la arteria renal izquierda y renal derecha, la aorta y la arteria mesentérica inferior, y por último la división de las arterias ilíacas primitivas. En el ilio del riñón izquierdo observamos la división de la arteria renal en sus ramas precaliciales. Seguimos ahora la vena renal y las venas espermáticas y su relación con el uréter. Nos dirigimos ahora hacia el riñón derecho, la relación de la vena cava inferior con su ilio. Seguimos la vena cava inferior en descenso y su relación con el uréter derecho. Abordamos ahora la cara posterior del bloc, la cara posterior del riñón derecho y cara posterior del riñón izquierdo, la glándula suprarrenal derecha y el detalle al cual nos acercamos de la arteria suprarrenal o arteria capsular. Seguimos la arteria renal derecha, su relación con la pelvis renal y el uréter derecho en descenso. Por delante de ella, la vena renal derecha desembocando en la vena cava inferior, la ubicación de los tres elementos del ilio renal. Seguimos la cara posterior de la vena cava inferior y la desembocadura de las venas espermáticas. Pasamos ahora hacia la arteria aorta en su cara posterior y dirigiéndonos hacia la izquierda, ubicamos la vena, arteria, pelvis y uréter del riñón izquierdo. En la preparación estudiaremos los elementos del retroperitoneo, el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior seccionada, la arteria renal derecha hasta el ilio renal, la división de sus ramas prepiélicas y la arteria renal izquierda. Retomamos la aorta hasta ubicar la arteria mesentérica inferior que también hemos seccionado. La vena cava inferior a la derecha de la arteria aorta. Distinguimos el músculo psoas mayor y menor y dirigiéndonos al riñón derecho, su cara anterior. El ilio del riñón con la vena renal seccionada y la relación del uréter con el borde del músculo psoas. Ubicamos el uréter izquierdo y el ilio del riñón izquierdo. Descendemos con el uréter sobre el músculo psoas izquierdo. Nos acercamos al retroperitoneo en su porción inferior. Situamos la arteria mesentérica superior seccionada y la arteria mesentérica inferior también seccionada, la aorta, ilíaca primitiva izquierda y derecha, y su división en ilíaca interna y externa. Por último, la arteria sacra media.
Pasamos ahora a la observación de la cadena simpático-laterovertebral, la arteria renal derecha y la cadena simpática en relación con los vasos renales y a distancia con la arteria aorta. Por delante, la vena cava inferior. Ubicados en la maqueta, en la observación diagonal del riñón derecho seccionado, nos aproximamos y observamos la distribución prepiélica de los elementos arteriales y venosos, ramas prepiélicas arteriovenosas. Observando ahora el riñón derecho adulto normal en su vista anterior, situamos su polo superior, cara anterior y polo inferior, el ilio renal, en él la arteria renal con su distribución, la pelvis renal y entre ambos elementos y por delante la vena renal. Observando en forma frontal el corte del pedículo, distinguimos claramente la vena renal por delante, la arteria por detrás y en último plano o posterior la pelvis renal. Lo abordamos ahora por su cara posterior. En ella, a partir del pedículo, observamos la relación de arteria y pelvis renal con los vasos pielocaliciales. Siguiendo ahora su borde externo, convexo en sentido vertical, abordamos nuevamente la cara anterior. Pasamos por el ilio y retomamos la posición anatómica del riñón derecho. Pasamos ahora a la observación de la represión con polimeta-acrilato de metilo del riñón derecho adulto normal. Situamos la arteria polar superior, las ramas prepiélicas y la relación de ellas con la pelvis renal. Seguimos la pelvis renal. Reparamos a continuación el nacimiento de la arteria renal derecha, el origen de la arteria polar y las ramas prepiélicas que han de posibilitar introducir el concepto de la segmentación renal en un bloque prepiélico y otro retropiélico. Abordando la vista externa de la represión, observamos la distribución de los capilares periféricos arteriales. Tomando esta preparación en su vista anterior, pasamos a observar el borde externo en toda su totalidad, la distribución prepielocalicial y retropielocalicial. La observamos ahora a nivel del pedículo. En él, la arteria renal, las ramas retropiélicas y las ramas prepiélicas. A continuación, reflexionamos el sector arterial y venoso. La vena renal derecha por delante de la arteria renal derecha y la formación del arco vascular exorrenal. Si inyectamos a presión el sistema pielocalicial y lo observamos en la cara posterior, apreciamos claramente la distribución del sector periférico y la formación de la pelvis renal, su continuación con el uréter. En la preparación arterial, venosa y pielocalicial, en el riñón izquierdo ubicamos la arteria renal izquierda, la división de sus ramas prepiélicas, la salida de vasos capsulares, la relación con la vena renal izquierda, su distribución y por último la pelvis renal y el uréter. En la vista posterior, en la preparación, relacionamos la vena renal por delante, la arteria y por último la pelvis renal por detrás. Seguimos al uréter del riñón derecho. La represión del sistema pielocalicial y arteriovenoso de un riñón de mamífero pone en evidencia la similar distribución arterial y venosa con respecto a la situación del sistema pielocalicial. En la vista anterior de este riñón, hemos
resecado parcialmente el sector correspondiente a la represión arterial y venosa para exponer la formación de los cálices menores del mamífero. La situación ahora de los elementos arteriales entre los cálices. En la tomografía axial computada en colores a nivel abdominal vemos el cuerpo de la vértebra lumbar, el músculo psoas mayor, a los lados el parénquima del riñón derecho, el seno y el ilio del mismo riñón y el pedículo renal. Del otro lado de la línea media vemos el parénquima del riñón izquierdo, el ilio renal y el corte horizontal de una pirámide renal. Realizando un corte tomográfico a un nivel inferior, ubicamos el riñón derecho con su ilio, el seno renal y rodeándolo el parénquima renal. El riñón izquierdo no se encuentra ya a este nivel por ser más superior. Si efectuamos una resonancia magnética nuclear a los mismos niveles, encontramos el cuerpo vertebral, el músculo psoas mayor, el parénquima del riñón derecho y el ilio renal derecho. Saliendo de la arteria aorta, vemos la arteria renal izquierda, llegando al ilio renal, una pirámide de Malpighi y el parénquima renal izquierdo. Observando la región perineal en la vista inferior oblicua izquierda, situamos el cuerpo esponjoso, las ramas isquiopubianas, por detrás la próstata, la vejiga, la ubicación del uréter, vesícula seminal y por dentro los conductos deferentes. Pasemos ahora a la maqueta que ilustra el corte de una hemipelvis femenina en vista sagital, la pared abdominal anterior, la sínfisis pubiana seccionada y el plano correspondiente al piso pelviano constituido por el periné. Situamos la uretra, por detrás la vagina y por detrás de ella la ampolla rectal. Por último, el coxis y sacro que señalamos. Vascularización del aparato urinario. Uretra masculina y femenina. Comenzamos el estudio de la pelvis ubicándonos en un corte sagital de una pelvis masculina. En la maqueta indicamos la pared abdominal anterior, la sínfisis pubiana seccionada. Seguimos el plano del piso pelviano constituido por el periné hasta el coxis. Nos dirigimos ahora a la vejiga. Desde el trígono vesical seguimos la uretra en sus porciones prostática, membranosa y peniana. Seguimos su trayecto hasta la desembocadura en el meato urinario. El cuerpo esponjoso seccionado, el testículo izquierdo seccionado, la relación con sus túnicas de cobertura y el cuerpo cavernoso. Ubicamos la próstata y su relación con el fondo vesical. Detrás el recto y siguiendo desde el nacimiento el coxis, ubicamos el sacro. Reparamos ahora el ligamento sacrociático mayor, el fascículo superficial del músculo elevador del ano y el fascículo profundo del músculo elevador del ano. Sobre el músculo isquiocoxigio, las ramas correspondientes al nacimiento del plexo sacro, su relación con la vena ilíaca interna
la vena ilíaca primitiva y tronco de las venas glúteas. Nos dirigimos ahora a la vena ilíaca externa. La seguimos. Reparamos ahora la arteria ilíaca interna, el tronco de las arterias glúteas y el tronco isquiopudendo con su división en arteria isquiática y pudenda interna. Señalamos el plano del estrecho superior de la pelvis. Orientándonos en el corte sagital, pasamos ahora a la vista oblicua. En ella, la sínfisis pubiana, por dentro, el elevador del ano, la situación de la vejiga seccionada, el nacimiento de la uretra, el corte del músculo elevador y la desembocadura del uréter izquierdo. Por detrás, su relación con la ampolla rectal. Pasemos ahora al esquema. Situamos la sínfisis pubiana. Nos dirigimos ahora hacia la vejiga. Por debajo de ella, la próstata. Ubicamos la uretra y dirigiéndonos ahora a la cara posterior vesical, en relación con el sector del trígono, las vesículas seminales. Continuamos la descripción con el conducto deferente y el uréter izquierdo. Por último, y en el plano posterior, la ampolla rectal. Identificamos los elementos arteriales. Nos dirigimos a la arteria umbilical, que ha de originar ambas arterias umbilico-vesicales, anterior y posterior. La arteria vésico-deferencial. Por debajo, la arteria vésico-prostática, que origina ramas vesicales y prostáticas. La arteria rectal media. En el sector anterior, la arteria pudenda interna. Y en la cara posterior del recto, en su sector superior, la arteria hemorroidal superior. Pasemos ahora a una hemipelvis masculina en su vista sagital. Situamos la arteria ilíaca interna o arteria hipogástrica, su relación con la vena hipogástrica o ilíaca interna y su relación con los troncos del plexo sacro. La arteria y venas glúteas. Seguimos su trayecto en busca de la escotadura sacrociática mayor, su relación con el plexo sacro. Seguimos ahora el tronco isquiopudendo. Detallamos la arteria hemorroidal media seccionada y descubrimos el tronco correspondiente a la arteria vésico-deferencial. La tomamos. Siguiendo su trayecto, llegamos a las vesículas seminales, vesícula seminal izquierda. Ubicamos ahora la arteria umbilical, la tomamos y al acercarnos, la separamos de la arteria obturatriz. Por delante de ella, iremos en busca del nervio obturador. Lo señalamos. Pasamos a ubicar ahora la situación del uréter. Tomando la vista sagital, seguimos el trayecto del uréter sobre el músculo psoas mayor. Por fuera, el nervio genitocrural y siguiendo el borde externo del psoas, el nervio crural. Descendemos con el uréter. Su relación en el cruce con la arteria ilíaca externa y descendiendo aún más, su relación con la vena ilíaca externa. Nos acercamos a la vejiga, la relación del uréter con la arteria hipogástrica, en su descenso, su relación de proximidad con la arteria umbilical y la arteria vésico-deferencial. Descendemos por último hasta abordar su desembocadura a nivel del trígono vesical. Nos aproximamos
para observar en detalle la situación de la vejiga, próstata y vesículas seminales. Ubicamos la sínfisis pubiana seccionada. Por detrás, la pared seccionada de la vejiga. Debajo, la situación de la celda prostática. El nacimiento y trayecto de la uretra. Por detrás de la vejiga, la vesícula seminal izquierda. Y por detrás, el recto seccionado. Lo separamos. Ubicamos el coxis. A continuación, coloreamos las estructuras correspondientes a vesícula seminal y próstata. Señalamos nuevamente el trígono vesical, la próstata, la uretra atravesándola y por detrás de la vejiga y en íntima relación la vesícula seminal izquierda. Su situación con respecto a la ampolla rectal. En el corte frontal de la pelvis masculina, pasando a nivel de la uretra prostática, observamos la vejiga, descendemos con la uretra a nivel prostático, situamos la próstata en su celda, la uretra membranosa y por fuera de ella la sección del esfínter uretral. Situados los elementos centrales, ubicamos a continuación la rama isquiopubiana. Por dentro de ella, el cuerpo cavernoso y alrededor de él, el músculo isquiocavernoso. Nos dirigimos ahora al cuerpo esponjoso y ubicamos por fuera de él el músculo bulbocavernoso. Identifiquemos las estructuras musculares. En principio, el músculo obturador externo. Por dentro de él, situaremos el músculo obturador interno. Por dentro, el nervio del músculo elevador del ano. Por fuera del músculo obturador interno, el nervio obturador y arteria obturatriz. Señalamos a continuación el músculo elevador del ano. Por dentro de él, la lámina sacro-recto-génito-pubiana y el paquete venoso lateroprostático. Por fuera, la fosa isquiorrectal. Hacia abajo, la aponeurosis del conducto de Alcock. Por debajo de ella, el paquete pudendo interno. Identificamos la aponeurosis perineal media y por último nos dirigimos hacia la aponeurosis perineal superficial. En la vista inferior de la preparación señalamos el isquion derecho y el isquion izquierdo, la rama isquiopubiana, el trayecto de ambas ramas isquiopubianas, por delante el cuerpo esponjoso. Nos dirigimos ahora hacia la vejiga en su cara inferior. Hacia la izquierda, la desembocadura del uréter izquierdo, por dentro la vesícula seminal izquierda y el conducto deferente. Por delante, la glándula prostática.